Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Compartiendo el Bambú. Yo estoy muy contento de que, bueno, pues ya tenemos más episodios por este nuevo canal de Yogi Panda en YouTube. Recuerden que antes, pues, estos Compartiendo el Bambú están en los videos y en tanto de Facebook como de Instagram, por si quieren ahí irse a dar una vuelta y ver cuántas Compartiendo el Bambú hay por allá. Pero, pues, el día de hoy tenemos un Compartiendo el Bambú bien padre. Vamos a hablar de biodescodificación y pues para eso voy a compartir el bambú con Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, Lalo, por haberme invitado y pues contento de compartir el bambú. Así que con todo para poder compartirles pues este conocimiento que de verdad a mí en lo particular me cambió la vida. Pues sí, fíjate que yo la verdad es que lo he practicado muy poco, pero sé que es una maravilla y bueno, ya nos irás platicando. Pero antes de eso, pues vamos a platicar un poquito de ti, de cómo llegaste a este pues, tema y a esta herramienta que es la biodescodificación. Cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Hace cuánto tiempo? Fíjate que yo estoy involucrado en todos estos temas pues espirituales, por llamarlos así, y temas de conciencia. Pues desde hace bastantes años, yo creo que yo tenía alrededor de unos 15, 16 años, y me empecé a involucrar muchísimo en lecturas acerca de crecimiento personal, sobre todo en aquel momento para pues autoconocimiento y encontrarme, ¿no? Sanar evidentemente heridas que uno va identificando a lo largo de su vida. Y pues realmente lo hacía para mí. En algún momento estuve trabajando como gerente de ventas para una marca de relojes, nada que ver con esto. Y cada vez era más fuerte el llamado, ¿no? De poderme dedicar en algún momento una meditación. Prácticamente fue como literal el mensaje de decir, ¿sabes qué, Miguel? O sea, ya se te ha dado mucho, pues ya has sanado mucho, ahora te toca, ¿no? Compartir y poder llevar a otras personas a un estado más pleno y dichoso, ¿no? Entonces, fue que en algún momento me llega la información esta de biodescodificación. Para eso yo ya estaba haciendo algo, un trabajo, digamos que los fines de semana, mientras estaba trabajando en este proyecto de ventas, hacía algo que se llama sanación reconectiva y la reconexión de Eric Perr. Y Ok. bueno, padrísimo porque ese trabajo, digamos que me aperturó. Puedo decir que gracias a la reconexión, digamos que fue una cascada de bendiciones para mi vida, porque empecé a conocer un montón de personas que me fueron llevando justamente pues hacia donde termino hoy, ¿no? Una amiga mía me dice, oye, ¿sabes qué? Vete estos videos, seguramente te van a gustar, y yo ni idea de qué era eso de la biodescodificación, y me llegan los videos de Henry Corbera, ¿no? Entonces, curiosamente o sincrónicamente, Henry Corbera estaba a punto de venir unos meses de cuando yo vi esos videos a Cuba, que era la primera vez que hacía esto a nivel internacional, de dar a conocer esta herramienta, aunque él digamos que no originó y no creó esto de la biodescodificación, pero fue de los pioneros en pues llevarlo al mundo, ¿no? Y me lanzo a Cuba con un primer módulo de biodescodificación. Y bueno, wow, Lalo, me voló la cabeza. Era como decir, ya había venido estudiando un montón de cosas y decir, ¿sabes qué? Esta era la pieza que yo estaba buscando. ¿Por qué? Porque fíjate que anteriormente yo ya había estado practicando, no sé, cuestiones energéticas como Reiki, sanación reconectiva, también había otra cosa que se llamaba energía, bueno, que se llama energía universal, y de alguna manera estos conocimientos como muy energéticos y hasta cierto punto que mucha gente los veía como esotéricos, Sí. eh, pues yo veía que como que no había siempre que la gente se sanaba, ¿sabes? No era, en Reiki, por ejemplo, me acuerdo que yo luego sentía, bueno, más bien tenía muchas expectativas de que las personas les ocurrieran cosas milagrosas, y ándale que pues me decían al final de la sesión, bueno, pues sí, muchas gracias, se me quitó el dolor de cabeza, pero más nada, o sea, no pasaba algo más, ¿no? Y yo siempre he sido como muy rebelde y he sido una persona que le gusta como estar investigando constantemente,
Y yo decía, debe de haber algo que sea como el match y el engranaje de esta parte como esotérica, y hasta cierto punto científica. Entonces conozco esto de la bio y completamente me cuadró, o sea, porque de alguna manera este era el eslabón que me daba las respuestas a esas preguntas que yo tenía, así que fue maravilloso encontrarlo. Regresé de Cuba a Guadalajara y para esto ya empezaba a sonar esto de la biodescodificación y bueno, fue tremendo, o sea, fue una cascada de personas que empezaron a buscar este tipo de herramientas y tuve la fortuna en aquel entonces de que me eligieran en este grupo de personas que representaban al país de México para traer a Enrique Corbera. Entonces, cuando vino la primera vez a México, pues yo estuve de alguna manera en esta parte de la organización y eso me permitió pues aprender de primera mano tanto de él como de todos sus maestros. Oye, eso estuvo padrísimo. Oye, dime una cosa, eh, cuando nos platicas que ya practicabas Reiki y algunas otras metodologías, ¿las practicabas, digamos, para ti, las compartías con las personas o las practicabas que alguien pues te las hacía a ti y hasta ahí te quedabas? O sí las estudiabas? Sí, pero no tenía como precisamente un consultorio en forma. Empecé a hacer como mis pininos de esto, tanto en Guadalajara como en una ciudad cercana a Guadalajara, que es Tepic. Iba normalmente a Tepic una vez por mes y en Guadalajara rentaba un consultorio por horas. Ok. Entonces, pues cuando tenía oportunidad, llegué incluso en aquel momento a una negociación allí con mi ex jefe de trabajo, en el cual todavía en esa transición que yo estuve de desprenderme de toda esta cuestión, pues de ser ejecutivo de ventas, decir, oye, pues dame chancecita de hacer estos pininos porque yo eventualmente, pues yo me quiero dedicar a eso. Entonces tuve la fortuna de no tener como ahí un jefe, porque mi trabajo no era de oficina. Entonces fui haciendo esa transición y sí tenía estos espacios, pues te digo, normalmente los fines de semana o un ratito en la tarde y así fue como poco a poco empecé en este rollo. Ok, oye, pues qué padre, o sea que digamos que desde antes de encontrar la biodescodificación ya digamos que habías encontrado tu misión y esa era ayudar a las personas a sanar. Y luego viene este viaje a Cuba, que pues oye, padrísimo. A mí en lo personal me encanta muchísimo viajar y si viajo con un pretexto como es o hubiera sido ese módulo de biodescodificación, pues está padrísimo. ¿Cómo fue esa experiencia en Cuba? Pues mira, honestamente, lo quiero decir, creo que es la primera vez que lo digo. Cuando fui, eran 10 días intensivos. Cuando regresé a Guadalajara, obviamente trabajamos con nuestros propios temas, pero ya cuando pisé México, yo de pronto hice una introspección de todo lo que había aprendido y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿en dónde me metí? ¿En qué me perdí? O sea, porque fue tanta, tanta información que regresé, por decirlo así, obviamente lo tuve que asentar, pero yo me sentía como que no sabía nada. O sea, como que en realidad tenía muchas islas de información, me tuve que sentar obviamente a paso por paso, ir deshilachando toda la información que me habían compartido. Y de hecho hay un término en la cuestión de biodescodificación que se le llama, que uno de pronto cuando entra en procesos de sanación, se le llaman procesos de vagotonía. O sea, normalmente las enfermedades o cualquier estado, no sé, caótico, emocional, suele pasar por un proceso de estrés y luego pues viene un proceso de reparación, ¿no? Entonces normalmente la gente se siente pues aturdida, un poco confundida, se pueden incluso somatizar algún tipo de situaciones. Entonces, pues sí, fue bastante interesante, pero sí es como si nos hubieran dado unos chingadazos, unos catorrazos durante todo el proceso. Y más que allí sentir que aprendí, me permití vivirlo para poderlo aplicarlo en mis procesos personales, pero fue padrísimo. Oye, qué padre y qué bueno que nos platicas esto de que lo llevaste a tus procesos personales,
porque no hay mejor forma de aprender y más como este tipo de herramientas que van profundo a sanar emociones del pasado o traumas tal vez, digo, no sé si sea como el término correcto desde esta perspectiva, pero pues está muy padre que lo comentes que pues sí, primero hay que sanar uno para después compartir con los demás y sanar a los demás. Sí, totalmente. Fíjate, Oye, ay, qué bueno que, perdón, disculpa. no, tú dime. Que qué bueno que tocas ese tema, porque bueno, precisamente por cómo yo me sentía en algún momento dentro de esta confusión y bueno, había que asentar todo el conocimiento que había aprendido, sí yo me sentí como que, bueno, yo qué voy a andar acompañando a personas si yo tengo un montón de cosas que sanar, ¿no? Y me acuerdo, y siempre lo platico normalmente en mis talleres, que me sentía un poquito desvalorizado en ese sentido. Y yo trato de estar como en esa conexión interna, ¿no? Y me acuerdo que en una meditación hubo como una especie de voz interna que me decía, a ver, no te preocupes, o sea, en realidad, tranquilo, baja tu ego, tú no vienes a sanar a nadie, no existe el otro. Además, bueno, Enrique Corbera trae mucho el rollo esto de lo del curso de milagros, de la física cuántica, de que todos Ujú. somos uno. Y entonces vino esta inspiración donde se me dice, a ver, las personas que vengan a ti es porque te las mereces, y porque de alguna manera, tú le dices a Juan para que entienda a Pedro, ¿no? O la otra es porque acompañas a una persona porque tú ya pasaste esa brecha y sabes cómo acompañarla, sabes cómo guiarla. Claro. Y también muchas veces somos espejo, ¿no? O sea, el otro ve en nosotros eso que quiere sanar y por eso hace como ese, ay, se me olvidó la palabra que utilizan los psicólogos, pero bueno, como ese match, ¿no? O ese clic que haces con el terapeuta. Y pues Y aquí la es igual, o transferencia. sea, hay ese espejo en el que, pues dices, aquí me quedo y pues a sanar juntos, ¿no? Así es. Sí, totalmente. Oye, padrísimo. Y luego, bueno, ¿y eso hace cuántos años fue? O sea, ¿tiene ya algo Pues de eso fue, tiempo? mal recuerdo, ya voy dedicándome a esto. Este año cumplo 13 años. Mm, Sí, más o menos, creo que fue en el 2002, más o menos, hace 13 años. ok. Y 12, dime 13. una cosa, de que fuiste a ese módulo o a ese taller en Cuba, Ujú. ¿cuánto tiempo pasó a que ya empezaste a compartirlo con las personas de una forma como mucho más constante? Es bastante interesante eso porque yo no tenía opción, Panda, porque resulta que cuando yo regreso de Cuba, yo ya no tenía trabajo. Mm. Entonces, yo siempre lo digo, para mí esa experiencia fue saltar al vacío. Era decir, oye, obviamente tengo pues ciertas responsabilidades económicas, pero yo sabía que a esto me quería dedicar, no sabía ni cómo se iba a dar. Recuerdo que ya no estaba en ese lugarcito donde me rentaban por hora, entonces me fui a otro lugar buscando, porque te digo, no tenía trabajo, y empecé a anunciarme en revistas así tipo holísticas, publicar en Facebook, y bueno, pues ahí empezó la avalancha de personas que se fueron recomiendo y recomiendo, pero prácticamente pues a las 2 semanas de que yo había regresado a Cuba, después de asentar los conocimientos estos y de poderlos yo digerir y decir, bueno, ya me siento listo dentro de esto que he estudiado, poderlo aplicar, así que fue de inmediato. Oye, qué padre. Qué padre, porque también creo que no hay de otra. O sea, si te avientas, te avientas y punto. Y como Sí, dices, pues al vacío y el universo te sostendrá, ¿no? O si sí, lo vemos definitivamente. con cuestiones más esotéricas como el tarot, pues como el loco del tarot, pues te avientas al vacío confiando que ahí va a haber algo sosteniéndote. Sí, totalmente. A veces no te creas, luego yo creo que como todos, al final somos humanos y sí me llego a preguntar o cuestionar, decir, híjole, no estaré en el lugar equivocado, de verdad me debería de dedicar a esto. Y normalmente cuando me hago estos cuestionamientos, siempre pasa que la vida me vuelve a decir, hey, por aquí, por aquí, por aquí, confía, ¿no? Y ha sido bonito el camino y la trayectoria.
No, pues padrísimo. Oye, y ahora que pues hiciste la cuenta y que son 13 años que han pasado, Ujú. pues, ¿cómo lo vives ahora ese compartir con las personas, ese hacer talleres, ese ahorita que, bueno, pues se hacen cosas virtuales, algunas veces se pueden hacer presenciales? ¿Cómo lo vives ahora? Pues fíjate que ha habido obviamente una evolución de, pues en aquel momento cuando inicié con todo este conocimiento para que las personas que de pronto no sepan qué es esto de la biodescodificación, a manera de unificar, bueno, nos dedicamos a tres grandes cosas, que es todos los conflictos cronológicos que las personas luego tienen, que efectivamente son, pues les podríamos llamar traumas, y que muchas veces eso origina algunas determinadas expresiones físicas o se le llama psicosomática, ¿no? Trabaja también con toda la memoria uterina, o sea, todo el proceso del embarazo, porque eso se les llaman programas estructurales, prácticamente nos programan y para toda la vida, entonces hay que trabajar y mirar si todo lo que estaba viviendo mamá no nos ha implicado de alguna manera. Y de igual forma, trabajamos con algo que se llama el inconsciente familiar o el transgeneracional. Entonces, yo cuando conocí el transgeneracional, Panda, a mí es una de las cosas que más me apasiona al día de hoy. Puedo decirte que hasta hace, no sé, un año hice más o menos mi cuenta de cuántas personas había atendido y no sé, son alrededor de casi 6,000 personas las que me he permitido pues estudiar su árbol genealógico, el poder identificar esas memorias que de pronto se manifiestan en nuestra vida y que no entendemos el por qué no puedo salir a lo mejor de un tema de parejas, de un tema de cuestiones económicas. Entonces, todo eso que fui aprendiendo me fue llevando a estudiar más y entender el famoso inconsciente, ¿no? A mí realmente eso es lo que me apasiona. Hoy puedo decir que sí, mi base es la biodescodificación, me encanta, pero obviamente ha habido una evolución porque pues dependiendo del área que te guste, eso es lo que vas desarrollando, ¿no? Al día de hoy, después de hacer un montón de árboles y de estudiar con muchos maestros y leer un montón también de otras técnicas y de libros, eh, fui, fui migrando de alguna forma también a poder leer el inconsciente de las personas, ¿no? No solamente a nivel del inconsciente familiar, sino he creado un taller que se llama Descodificando el Dinero, que agradezco muchísimo esa ese entrenamiento cuando llegó a mi vida y todos los conocimientos para poderlo armar, porque es el que me ha abierto puertas fuera de México. He visitado un montón de ciudades acá en México, y de allí que básicamente se trabaja con todas estas memorias y todas las creencias inconscientes que tenemos con respecto a esta energía, ¿no? De prosperidad y abundancia. Después empezó también a venir esta necesidad de querer compartir más acerca del conocimiento del inconsciente y creé un taller que se llama Arquetipos, que justamente ese taller retomo de alguna forma lo que aprendí de leyendo a Jung, lo que aprendí de todo lo que leí y de los talleres incluso que tomé con con Cristóbal Jodorowsky, que es el hijo de Alejandro Jodorowsky. Y me encanta todo ese tema, empiezo a aplicarlo dentro de mis talleres y dentro de las consultas de biodescodificación, entendiendo que más allá de una cuestión esotérica, estas psicorrituales, que así se le llaman, es una forma en cómo el inconsciente puede entender y se puede de alguna forma insertar y hablar el mismo idioma. Entonces, cuando tú hablas el mismo idioma, esa parte de la mente, de alguna manera te permite cambiar algún nudo o algún trauma que, como dices, está ahí y no lo hemos resuelto, ¿no? Claro, oye, qué interesante y te felicito porque el que tú ya utilices la biodescodificación y le sumes más cosas, pues eso te hace único y hace que tu medicina sea única y que pues esa creación tuya pues vaya como muy dirigida a muchas personas para estar bien. Entonces, felicidades por eso. Sí, Enhorabuena. Oye, y bueno, pues entrando al tema de la biodescodificación, pues cuéntame, o sea, ¿qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo? sí, mira, como bien te decía, en estas tres grandes áreas, cuando una persona normalmente viene a consulta, trabajamos normalmente la persona viene porque ha detectado que existe un patrón en su vida
o hay alguna enfermedad y lo que hacemos nosotros en consulta es trabajar con la parte emocional, mental, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas de las veces la persona ya tiene muy claro como qué es lo que quiere trabajar y cuando no lo está y que me dicen, oye, me recomendaron contigo que porque tú sabes de descodificación y a mí me gustaría hacérmela, ¿no? Pero siempre que hacemos este tipo de trabajos, nosotros tenemos que tener un motivo de consulta. Por tanto, lo que hacemos es identificar algún tipo de patrón. ¿Y qué es un patrón? Algo que se repite más de una vez. O sea, eso le podríamos llamar que es un programa. Entonces, en base a lo que la persona, digamos, tenga su primer necesidad, pues es hacia donde la orientamos. Normalmente, siempre en mi caso, yo voy como de lo general a lo particular y como te digo que me encanta este tema de tratar el inconsciente familiar, puedo decirte, yo creo que después de tantas lecturas de árboles genealógicos que he hecho, pasa algo muy padre, ¿no? Porque ya veo el árbol de la persona y miro sus fidelidades muy fácil. Hay un cierto término que se le llama ser doble de un ancestro o llevar la resonancia o la fidelidad de esa persona. Entonces es muy fácil de detectar. Y el árbol genealógico se lee por ley de holograma. ¿Cómo es la ley del holograma? La parte contiene al todo y el todo contiene a la parte. O sea, es decir, si yo tengo un árbol de manzanas, pues evidentemente el fractal de eso es el fruto, pues es una manzana y obviamente ese Claro. fruto tiene un fractal también contenido dentro, que es una semilla en donde tiene la posibilidad eventualmente de convertirse en un árbol. Entonces tiene de alguna forma toda la información, tanto de genética como de todo lo que es este fruto, ¿no? Entonces, si una persona representara el fruto, pues yo podría entonces escuchar todas sus sinsabores, sus conflictos, sus temáticas, sus dinámicas. Entonces, ya una vez que yo entiendo, bastaría con entender ese principio para ir a buscar en el árbol genealógico más o menos lo mismo. O sea, es decir, si la persona que viene a consulta, uno de sus grandes conflictos es que nomás cuando está en temas de pareja, nada más no cuaja la cosa, entonces seguramente nos vamos a encontrar con alguna dinámica similar de pareja hacia arriba. Entonces, de esa forma, podemos, digamos, encontrar el sentido común para poder trabajar y la forma en que normalmente se trabaja con esto es a través de procesos de hipnosis, de herramientas como la programación neurolingüística. Trabajamos también, como bien te decía, con cuestiones que se le llaman psicorrituales, ¿no? Que en lo particular he visto una, una gran, un gran cambio en las personas. Incluso te puedo decir que la razón por la cual a mí me gustó el transgeneracional es porque yo soy de alguna forma un testimonio vivo, pues de cómo cambia tu vida cuando trabajas el transgeneracional, porque en algún momento cuando yo estudié esto, en ese momento yo tenía un síntoma físico, ¿no? Y para resumírtelo bien, bien cortitito, básicamente me di cuenta que yo estaba en fidelidad de alguna manera con mi abuelo paterno. Y uno de mis maestros me dice que ah, yo tenía este síntoma que era en la lengua y que la sentía normalmente siempre escaldada y la sentía eléctrica y ya estaba medio traumado y un poco asustado porque luego, ya sabes, uno piensa cuando tiene algo y no se le quita, pues, ay, no, pues es una enfermedad grave o es crónica o es Ujú. cáncer. Y entonces, bueno, pues yo varias veces fui con especialistas a que me revisaran la lengua y pues lo único que me decían los doctores era es que era estrés, que no tenía nada, que le bajara la ansiedad, que eran, pues, temas de, no sé, emocionales, ¿no? Y entonces uno de mis maestros me dice, no, dice, esto tiene que ver con un secreto familiar. Entonces cuando él Oh, mira, repito, que era un fractal de alguna forma de mi abuelo, y me dice, mira, Miguel, ve con tu padre y pregúntale a tu padre si de alguna forma no había algo que se escondía en relación a tu abuelo. Yo creo, por lo que estoy viendo, que era probable que hubiese alguna información de que tuviera una familia fuera el matrimonio, o que tuviera hijos, o qué sé yo, ¿no? Fuera.
Entonces, bueno, yo ignoraba porque ya sabes que uno normalmente cuando uno está pequeño, pues le toca al abuelito, ¿no? Cariñoso, amoroso, y yo ni idea, nunca había escuchado alguna cosa de estas. Entonces, sin que mi padre supiera el por qué le estaba preguntando, fui y lo consulté, y fíjate la respuesta que en realidad esa respuesta me dejó helado y creo que ese fue el principio de mi sanación. Y yo le pregunto, oye, papá, ¿tú sabes acerca de si mi abuelo en algún momento llegó a tener otra familia? Y me dice, me dijo, no, no sabemos, que yo sepa, no, pero su frase fue, ¿dicen las malas lenguas? O sea, que sí, que tu abuelo quizá tenía otra familia o incluso hijos fuera del matrimonio. Ahora, no sabemos y al final no importa porque el solamente chisme que se generó obviamente afecta a nivel de la psique, ¿no? Ah, Y que a lo mejor ese era un secreto que de alguna forma se estaba guardando y que era una especie de nudo a nivel de la familia. Entonces, bueno, yo tomo esta información, se la llevo a mi maestro y le digo, pues sí, efectivamente, o sea, no sabemos si sí o no, pero lo que sí te puedo decir es que sí se vivió con dolor esta información, ¿no? Que se presumía que sí. Entonces me dice, bueno, pues entonces vamos a hacer un trabajo, vamos a hacer una especie de hipnosis, ¿no? En donde se cortan estas fidelidades. Y bueno, cuando maravillosamente a partir de ese momento, más nunca hasta el día de hoy, he vuelto a tener un síntoma físico con respecto a eso. O sea, mi lengua jamás la volví a sentir ni escaldada, ni eléctrica, ni nada. Entonces yo digo, wow, o sea, esto lo wow. tengo que compartir, ¿no? Claro, oye, pues eso es tú, o sea, gracias por compartir esa anécdota, está padrísimo y es un claro ejemplo de cómo funciona y cómo funcionamos con esta información, pues que traemos de nuestros ancestros, ¿no? Oye, Sí. y aparte la frase, como dijiste tú, o sea, a ti tenías como esta cuestión en la lengua y la frase que te dice tu papá, pues es, dicen las malas lenguas, o sea, justo, también es como curioso, ¿no? Totalmente. Sí, sí, oye, está padrísimo. Ahora, tengo una duda. ¿Cómo es? Porque dices que lees árboles, o sea, lees los árboles genealógicos, pero ¿cómo Ujú. es ese proceso, digamos, de leerlos? O sea, la persona llega y te cuenta su árbol genealógico o ¿cómo es? Mira, usualmente, como te decía, es lo Mm, primero que yo trato de hacer para ir como de lo general a lo particular, porque también yo desde mi experiencia he visto una cosa, ¿no? Que si tú haces un trabajo a nivel de cronología, es decir, presumiendo que la persona, derivado de que tuvo un trauma, por ejemplo, única y exclusivamente pudiera tener un síntoma, yo he descubierto que sí y no, porque de alguna u otra forma está relacionado o va a estar vinculado con algunas situaciones que pues no fueron sanadas previamente, me refiero de forma ancestral. Entonces, cuando la persona viene a la primera consulta, usualmente siempre les pedimos unos ciertos datos con los cuales se trabaja, que es las fechas de nacimiento, de tanto de nacimiento como las fechas de nacimiento y de defunción de sus ancestros, o sea, padres y abuelos. O sea, no es necesario ir hacia más arriba si es que no las tiene, porque normalmente es más difícil. Pero ya con esto al final es un fractal, porque pues es pan con lo mismo, o sea, cosa que no estaba resuelta arriba, pues lo vas a poder mirar en algún nivel o en alguna generación. Entonces se les pide las fechas de nacimiento y de fallecimiento de sus familiares, se les pide los nombres, que los tengan claros, y también que en la consulta se les pide que si ellos hacen conscientes que, que se parecen fisionómicamente a un ancestro, también es importante. De hecho, esas son las tres principales formas de reconocer de quién estamos en fidelidad. Y muchas personas piensan luego que esto de las fechas tiene de alguna forma alguna relación con cuestiones numerológicas, incluso esotéricas. Y no, fíjate, aunque está bien padre de pronto integrar, como bien dices, todas muchísimas herramientas, ¿no? Incluso como bien dices, el tarot hoy me está empezando a llamar muchísimo la atención porque al final de cuentas es una especie de lenguaje del inconsciente, pero desde este punto de vista, digamos, de bio, o sea, como tal, no tiene nada que ver. Las fechas, por ejemplo, tienen que ver con de alguna forma, con la correlación de los ciclos. O sea, cuando yo tengo mi fecha de nacimiento,
Yo tengo mi fecha de concepción porque, pues, obvio, ¿no? Son 9 meses, que normalmente los niños nacen de 9, de 8, de 7, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, normalmente tengo esas dos fechas. Cuando estas dos fechas se inter o se correlacionan con la fecha de concepción, de nacimiento o de muerte de alguien de mis ancestros, de alguna forma, estos es como si me entregaran la estafeta. Para el inconsciente no existe la muerte. Si te das cuenta, estas tres fechas de las que menciono, todas son de nacimiento. Cuando nosotros fuimos fecundados en la semillita, si hablamos de una cuestión así de álmica, ¿no? Pues yo muero del lugar en donde yo estoy, ¿no? Le vamos a llamar el cielo, el paraíso, como le quieran Claro. llamar, la fábrica de almas de bebés, o el proceso de reencarnación nuevo, como quieras. Y entonces, pues mueres a ese estado, encarnas en esta semillita, de alguna manera que se va generando ese cigoto y va creciendo en este feto, en este bebé, que eventualmente pues va a nacer y va a morir al proceso pues del embarazo, porque si te das cuenta ese proceso es muy peculiar. Nosotros cuando estamos dentro del vientre de mamá, pues no comemos, no bueno, sí comemos, pero no de la forma en que lo hacemos cuando nacemos, no respiramos, estamos en un estado pues muy peculiar. Y cuando nacemos, de hecho, por cierto, se ve un famoso túnel que, pues, si nacemos de parto natural y morimos a ese estado y damos una primer inhalación y se supone y dicen muchas filosofías y culturas y demás ancestrales que justamente es allí donde el alma se inserta, ¿no? O sea, en esa primer bocanada de aire. Claro que estaba allí, ¿no? En un ladito el alma, pero se supone que es ahí donde se inserta. Y bueno, uno nace y muere al vientre de su mamá. Ahora, uno vive esta vida de ser humano y bueno, pues llega un momento en que pues nos tenemos que ir y luego nacemos, ¿no? Entonces, si te das cuenta, son siempre de nacimiento. Entonces, si alguna de estas fechas, ¿sí? Se correlaciona con alguna de esas de mis ancestros, de las mías con las de ellos, entonces hay una especie de fidelidad o de paso de estafeta, como por ejemplo, ¿tú en qué día y qué mes naciste? Yo nací el 13 de marzo. Vale, entonces tú naciste el 13 de marzo y naciste de 9 meses. Sí, Ajá, bueno, entonces si naciste de 9 meses, sin temor a equivocarme, yo sé que más o menos fuiste concebido por allí de la quincena de junio, ¿cierto? Porque son 9 meses. claro. Tienes dos fechas, ¿sí? Ujú. Entonces, si por algo, si por alguna razón, por ejemplo, una abuelita tuya, ¿sí? Trascendió y se murió. Vamos a pensar el 10 de junio, que son más o menos días de cuando tú fuiste concebido. Entonces, de alguna forma, es como si la abuelita, por decir así, va por su proceso de nacimiento-muerte. Dijimos, bueno, perdón, muerte-nacimiento, ¿no? Es como si hiciera esto y tú vinieras en el nacimiento-muerte y jalaras de alguna forma, ¿sí? Lo que ella dejó pendiente, dejó sin resolver o dejó como un nudo, también se le llama. Ok. Más o menos. Qué interesante. Y entonces, haciendo esta lectura del árbol, es como te das cuenta de, pues, por dónde hay que ir sanando. Así es. Ya se me atoró el agua. Sí, no te preocupes, toma agua. Compartamos el agua también. El bambú. Ujú. Salud, digo, es agua, pero pues salud. Sí, se le llama a eso que tú me preguntas la lógica del árbol. Es decir, si la persona que está viniendo a consulta, uno de sus conflictos que está denotando, como bien decíamos, no sé, vamos a pensar en una enfermedad, vamos a pensar que la persona tiene una somatización en la parte de los huesos, ¿no? Y cuando tú estudias biodescodificación, dependiendo de los tejidos, tiene una correlación de conflicto. O sea, por ejemplo, una persona que está enferma de su sistema osteoarticular, muscular, estará siempre o normalmente relacionado con conflictos de desvalorización. Entonces, si una persona viene y me dice, oye, yo, por ejemplo, tengo artritis, ¿sí? Entonces, hablando desde el transgeneracional, yo tendría que vincular
algún proceso de desvalorización con algún ancestro en el cual esta persona sea su doble o esté en relación fiel. Y entonces, ya gracias a esto, logramos entender que hay una lógica, ¿sí? Y hacemos un proceso, por ejemplo, de hipnosis o de acto psicomágico para hacer algo que se llama un corte, ¿sí? Para justamente liberar esa fidelidad. Ok, qué interesante. Y dime una cosa, ¿con una sesión es suficiente o hay que hacerlo varias sesiones? Bueno, todo depende de la persona. Mira, a mí me gusta aclarar mucho que esta metodología, mucha gente a veces confunde que es para sanar enfermedades eh, o pues literalmente cambiar tu vida siempre. Y yo siempre les digo que primero hay dos fases para cualquier tipo de sanación. Número uno, la toma de conciencia, que es normalmente lo que hacemos, que identifique la persona qué tipo de fidelidades, que identifique la persona a lo mejor algún bloqueo que en su propia vida cronológica ha tenido y no lo ha podido trascender, y eso es lo primero. Y lo segundo es liberar a través de la acción. Y ahí, déjame decirte que normalmente es donde muchas personas luego se atoran y buscan una sesión de biodescodificación pensando que esa persona que te acompañe te va a sanar de algo. Y a mí me tocó muy al principio siempre decirles a las personas porque se hacía muy famoso de que biodescodificación, no sé, curaba el cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad. Ajá. Y yo siempre les decía a las personas, porque esto se lo aprendí de mis maestros, que siempre fuéramos muy honestos y dijéramos, a ver, esta terapia, y yo creo que ninguna, es para curar enfermedades. O sea, vamos y trabajamos con lo que posiblemente originó desde la parte mental, emocional, eh, ese conflicto o enfermedad, y obviamente te permite sanar eso, y como por consecuencia es probable, muy probable, ¿sí? Que se libere la cuestión o la expresión física o enfermedad. Pero sí es importante que la persona entienda eso, porque luego, pues a veces luego este tipo de cosas o malos entendidos hace que las personas que nos dedicamos a esto nos tilden de que pues somos charlatanes, que vendemos humo, que no, que es un fraude, que no sirve, pero realmente también es tu responsabilidad como terapeuta poderles hablar claro y decirles, a ver, mira, funciona así. Y también te puedo decir que en mi haber, o sea, en este proceso de vida que he estado, sí he vivido experiencias muy milagrosas y he visto cosas impactantes, pero no puedo yo decir que para todas las personas va a pasar porque Qué no bueno. depende de todo. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, y ya que nos estás como mencionando estas historias que has visto así como impresionantes, ¿nos podrías compartir alguna? Pues sí, mira, una vez en Monterrey, digamos que en mis primeros 2 años, cuando yo estaba haciendo esto, cuando iniciaba, perdón, hubo una señora que tuvo una remisión de cáncer, y también en Guadalajara hubo otra persona muy recién que me acuerdo porque obviamente fueron experiencias muy bonitas y gratificantes poderles acompañar en eso, en donde tuvieron una remisión completa, ¿no? Pero, como repito, fue mucho el trabajo que ellos hicieron. Y en cuestión de transgeneracional, pues muchísimos, o sea, muchísimas patrones, por ejemplo, normalmente en el trabajo que hacemos, del taller que te comparto, que se llama Descodificando el Dinero, he vivido un montón de testimonios en donde a las personas les cambia el chip, o sea, en cuestión del dinero, ¿no? O sea, literal, a la primera semana ya están mandando sus testimonios, oye, me pasó esto, se desatoró tal cosa, precisamente porque se identifica en dónde está el meollo, se sana y se toma acción. Qué interesante. Y qué bueno que lo dices, esta última palabra que dijiste, acción, es súper importante, ¿no? Porque no nada más es ir a una sesión contigo, sino realmente, pues,
tomar acción de lo que tú trabajes con la persona, ¿no? Claro. Sí, claro. Sí, mira, una vez, una persona, me acuerdo que fue a consulta y sí estaba un poco molesta, incluso, no sé, como fue 2 veces o 3 veces. Fue una chica que sí estaba muy molesta porque según ella, pues lo que habíamos hecho, el proceso, no le había servido, ¿no? O sea, ella dice, no, yo no voy a escucharte, me decía, ni a que me escuches, yo voy a que me des una solución. Y entonces, bueno, ya estaba un poco alterada y yo sí le dije, mira, la verdad es que eh, yo solamente te puedo acompañar hasta donde tú me permites. Y curiosamente, hace poco, hace muy poco, pues regresó a consulta porque de alguna manera se dio cuenta que lo que previamente habíamos hablado no había ido a ese proceso de tomar acción y hasta que no empezó a hacerlo, porque ya no le quedaba de otra, supongo, empezó a ver resultados. Pues sí, no hay de otra más que llevar todo a la acción. Oye, y el tema este, la biodescodificación, está como, bueno, empiezas tú a manejar a la persona a través de su árbol genealógico, eh, pero también visualizas como todo su entorno, o sea, la forma en que se comunica, la forma en que se expresa, verbal y no verbal, no sé, también eso tiene que ver o realmente no tanto. No, desde el proceso de biodescodificación, no tanto. Te puedo Ok. compartir que bueno, sí, sí puedes integrarlo con esto, pero no necesariamente. Bueno, y obviamente ya después de tantos años vas agarrando callo, ¿no? Y vas identificando las personas que normalmente, más que un conflicto, es que viven en la víctima completa, vas identificando a las personas que van viviendo por la vida cargando a todos los demás y obviamente no se pueden ni cargar a sí mismos. O sea, hay ciertos patrones o ciertas conductas que evidentemente pues se pueden mirar a simple vista, pero no necesariamente. Ok. Oye, pues está padrísimo el tema y pues todo lo que nos has compartido está bien interesante y cómo saber que es bien importante pues meternos a estudiar un poco acerca de la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos y pues también un poco sanar lo que tal vez quedó pendiente de sanar ellos. Sí, fíjate que hay varias veces que luego las personas me dicen, oye, pero yo ¿por qué tengo que pagar los platos rotos de mi abuelo? Pues que los pague él, o sea, yo qué culpa tengo, ¿no? Entonces, a veces ahí, cuando no miramos nuestra vida de una forma holística, sino que solamente estamos mirando, como repito, desde esta parte de por qué me dejan este paquetote si yo no lo pedí, pero en realidad fue al revés. A veces es un poco difícil porque no hay una manera como de demostrarle a la persona que así fue, pero usualmente yo les comparto y les explico y digo, oye, es que en realidad fue al revés. En realidad tú elegiste esa familia y ese determinado ADN porque gracias a toda esa, digamos, sabiduría, por llamarlo así, que te está legando esa familia, pues tú vas a poder trascender las dificultades para convertirte en un alma sabia, porque realmente a eso venimos, ¿no? A esta experiencia humana venimos a convertirnos desde un alma inocente, es decir, que no sabemos nada, a pasar por la ignorancia, ¿no? Que vamos aprendiendo por prueba-error hasta llegar a sabio, que sabio significa saber, ¿no? O sea, pero para saber necesito equivocarme un montón de veces, ¿sí? Ujú. Entonces, es al revés, es decir, oye, yo en realidad desde mi empoderamiento elegí esta familia, no elegí la familia de los ositos cariñositos, porque evidentemente ahí hubiese pasado todo paz y amor, pero elegí a la familia en donde hay un montón de intolerancia, porque justamente esa es mi materia y voy a trabajar la intolerancia, la intolerancia para aprender de la tolerancia, ¿sabes? Entonces, es el proceso de aprendizaje, entonces es perfecto. Normalmente
yo siempre les hago la toma de conciencia a las personas que cuando llega el trabajo de la biodescodificación o el trabajo de sanar todo el árbol genealógico, es porque su inconsciente está listo para liberar, porque de alguna forma todo lo que ya han vivido ya no les es útil para continuar con esos procesos de dolor. Ya, digamos que ya pasaron todas las materias del grado, ¿no? Y pues se te da la posibilidad de seguir al siguiente nivel, porque no hay, desde mi experiencia, no existe la casualidad y no existe la de que, ay, pues yo quiero descodificación porque me gusta, o no, te llega en el momento específico porque estás listo para sanar. Claro, siempre. Siempre nos llega cuando estamos listos, ¿no? Como dicen por ahí, el maestro llega cuando el alumno está listo. Y así pasa también con estas pues, herramientas o metodologías o filosofías para sanar. Así Y es. hablando de sanar, ya nada más por último te quisiera preguntar, cuando, o sea, alguien que quiera acercarse contigo o en general con la biodescodificación, puede ser desde el enfoque de que quiere sanar una emoción y de que quiere sanar también a lo mejor algo corporal, o específicamente tiene que ser a través del reconocimiento de la emoción. Sí, muy buena pregunta y efectivamente la respuesta es sí. Usualmente, y esta es una máxima que utilizamos en la cuestión psicosomática, cuando no logras ser congruente con una emoción, ¿qué quiere decir congruente? Pensar, decir y hacer lo mismo. O sea, en realidad los que nos dedicamos a este rollo de las emociones, no solamente con la herramienta de biodescodificación, sino con cualquier otra, la máxima es que se manifiestan enfermedades, ansiedad, procesos de dolor, porque en algún momento tanto uno como alguien de sus ancestros, por ejemplo, no tuvieron la posibilidad de ser congruentes, porque se quedaron con la emoción atorada. Entonces, siempre les recomiendo la película esta de Disney, ¿no? De Intensamente, ¿no? Que Mm, magistralmente con estos dibujitos explican cómo son las emociones biológicas y que cuando, para eso son, para expresarlas, y que cuando no las expresamos, cuando no las sabemos manejar, porque no es de dominar, dominar no significa que las tengo que reprimir. Me acuerdo una vez una persona que me decía, ¿cómo? Entonces hay que ser congruentes. Pero entonces quiere decir que todo el día, yo siempre estoy enojado, entonces quiere decir que todo el día voy a estar encabronado y voy a mentar madres o cómo. Y yo le decía, no, o sea, no es eso, es, a ver, primero tienes que hacer un acto de conciencia del por qué te la pasas enojado. Ok, en tu primer fase, a lo mejor va a ser importante, bueno, pues si estás enojado, pues está bien, sácalo. O sea, siempre enójate, no pasa nada. Pero va a llegar un momento en donde a lo mejor el siempre estar enojado ya no te va a ser útil, porque a lo mejor siempre vas a estar repeliendo a las demás personas, no te vas a tener amigos, no vas a tener pareja, porque eres un ogro. Entonces a lo mejor dices, oye, ¿sabes qué? Bueno, pues hasta cierto punto fui congruente, en algún momento pues me lo permití, pero ahora elijo ser diferente porque ya no me está dando, digamos que, pues ese estado, mm, eh, digamos, de plenitud que quiero emocional. Y entonces solito uno empieza a cambiar, ¿no? claro. Sí, pues que al final es el primer paso, ¿no? Como el aceptar que necesitas cambiar y ya sea que lo puedas lograr por ti solo o asistir a la biodescodificación para hacerlo. Ujú, así es. Oye, pues padrísimo. Oye, y antes de despedirnos, ¿nos compartirías ahí como alguna dinámica? Sí, por supuesto. Bueno, mira, vamos a recomendarles a todas las personas, sobre todo, que hagan, yo les recomiendo hacer una cartita, aunque no sepas de quién es tu doble o de quién guardas fidelidades o no importa, de todas maneras te va a ayudar muchísimo y permítete hacer en una hojita de papel, permítete cerrar tus ojos, ¿sí? Y ver a tu familia de origen, ¿no? O sea, a tus padres y a tus abuelos enfrente de ti. Y ve poniéndolos de uno a uno y ve conectando con ellos. Y
ve poniendo atención en qué sientes cuando lo ves. Y si tú sientes que estás en paz, pues no hay nada que hacer, ¿no? Por ejemplo, te pones enfrente a tu madre y la miras con tus ojos cerrados, la invocas o la evocas, pues su imagen, y la ves y dices, oye, pues yo me siento bien con mamá, de alguna manera no la traigo atorada en ningún aspecto, pues listo, no hay que hacer nada. Quizá después de que veas o constates que estás bien, pues abres tus ojos y simplemente te permites dar gracias, ¿no? O sea, oye mamá, pues te doy las gracias porque me diste la vida, porque tú y yo hemos sido súper compadres y súper camaradas y nos llevamos súper bien, como también la relación de madre-hijo, entonces, bueno, pues te agradezco. Pero luego, entonces a lo mejor pones a tu papá, ¿no? Y cuando ves a tu papá, eh, sí sientes como algo, ¿no? Como que algo te resuena en donde no hay equilibrio emocional. Y entonces hay dos fases en esa carta. Número uno, sacas tu resentir. O sea, eso a lo mejor que nunca te has atrevido a decirle, oye papá, pues es que a mí me dolió muchísimo que tú estuvieras siempre ocupado en el trabajo y la verdad yo cuando tenía 5 añitos yo hubiese esperado más de ti. Yo siempre me comparaba con mis demás compañeros porque todos sus papás iban a las juntas, iban al colegio a ver a sus hijos jugar y tú nunca fuiste. Y la verdad, pues eso sí lo traigo atorado, me duele, como si te dieras la oportunidad de que lo que haya quedado bloqueado, decirlo. Y después la segunda parte con tu papá, poderle decir, oye papá, sin embargo, todo eso te lo digo porque quiero ser congruente, porque en su momento no te lo dije, pero ahora yo siendo un adulto, pues también quiero reconocerte que, pues hombre, pues no estabas conmigo tanto y estabas chingándole en el trabajo, pero pues gracias a eso yo tenía colegio, yo tenía esto, y por tanto te agradezco. Entonces son dos fases. Siempre es la parte del resentir, o sea, ser congruente emocionalmente, y luego la parte del agradecimiento y de la integración. Y entonces te vas con cada uno. Si hay alguna persona que cuando tú la veas te resuena, aunque no sepas qué, no importa, o sea, o dile, ¿sabes qué? Los de menos te traigo torado porque una vez me caías bien gordo porque no me dijiste que no agarrara algo de tu casa. Y yo desde ahí, tío, o desde ahí, abuela, te traigo atorado. Me diste unas nalgadas y, ¿sí? Entonces lo que necesitamos hacer es no generar más nudos, así se le llaman. O sea, si yo le digo a las personas, oye, está bien que trabajes en tu transgeneracional, pero te has puesto a pensar en cómo tú, aunque estés trabajando lo anterior, no estás trabajando quizá lo del día a día. Y entonces estás haciendo más transgeneracional. Cuando hayas terminado esta carta, con cada uno te permites poner enfrente a tus padres, a tus abuelos, vas de uno por uno, incluso a los tíos. No importa, no es necesario que te vayas más arriba, porque realmente es un fractal, o sea, con que trabajes con los abuelos pudiera ser suficiente. Después que te hayas terminado esta carta de hacer esta salida de resentir y liberación y sanación, o sea, a través del agradecimiento, vas a quemar la carta. Y de alguna manera, esto es un acto simbólico porque cuando tú sometes algo al fuego, a nivel del inconsciente, pues todo lo que sometes al fuego se transmuta, ¿no? O sea, tú metes el agua y se evapora, metes un metal al fuego y se malea, no sé, una hoja se carboniza. Entonces, lo que tú estás queriendo hacer es que esto que traías atorado o esto que estaba inconcluso se transforme. Y es un ejercicio bien bonito, que te permite liberar si hubiese algún tipo de nudo que no se ha trabajado. Oye, pues padrísimo, gracias, gracias por la dinámica. Yo creo que ojalá, yo la voy a hacer y ojalá varios de los que nos vean, pues la hagan y nos escriban aquí cómo les fue. Eh, Qué bueno que aclaraste que no solamente puedes incluir a tus papás y a tus abuelos, sino también puedes incluir tíos, porque a Ujú. veces pues también forman parte importante de De tu la familia. núcleo, ¿no? Y supongo que también puedes incluir hermanos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ok, pues padrísimo. Oye, pues gracias por compartir el bambú. Nada más antes de despedirnos, no sé si quieras decir algo final, un mensaje final, además de comentarnos tus redes sociales, nos comentaste del taller que pues
que es como de los que más das, pero si hay algunos otros, cuéntanos. Bueno, sí, muchísimas gracias, primero que nada por la invitación, por compartir el bambú y con todas las personas que te siguen, por abrir tu casa. Y bueno, efectivamente les invito a que me sigan en mis redes. Normalmente me van a encontrar, va a ser muy fácil, porque llámese por Facebook, por Instagram, por TikTok, que todos los días estoy tratando de subir contenido que les puede venir bien. Es Miguel Ángel Insight en inglés. INSIDE, Insight. Ujú. Y bueno, pues ahí pueden estar al tanto de todos los talleres que estoy dando. En este momento, justamente estoy a punto de empezar. Desde hace 5 años, un poquito más creo, he estado impartiendo ya lo que es el diplomado de algo que yo llamo Bioquinet, que es la fusión de biodescodificación con otra herramienta muy poderosa que se llama kinesiología. Entonces, estoy impartiendo ese diplomado, estoy impartiendo un taller que se llama Arquetipos, Descodificando el Dinero, y también otros que, pues, hay otros chiquititos que doy de unas horas, y bueno, ahí normalmente están publicados en las redes, entonces para quien quiera y si quiera entrenar, liberar su transgeneracional, y bueno, también consultas, ¿no? Normalmente estoy en Guadalajara, pero pues cuando las personas no están, pues hacemos igual Zoom, ¿no? Así que Perfecto. bienvenidos a la comunidad. Pues bienvenidos todos a la comunidad y pues mil gracias a los que nos vieron, a los que están viendo este video. Y gracias a ti, Miguel. Gracias por compartir el bambú, gracias por compartir pues tu medicina, ¿no? Y pues te mando un abrazo muy fuerte. Gracias, gracias, gracias. Y Muchísimas pues nos vemos pronto. Nos vemos prontito, seguramente. Chao. Un abrazote, bendiciones, buen camino.